vulnerada. Parece que se nos considera a este país tan sufrido, con tantos clamores, que sencillamente nos pueden golpear sin que tengamos una sola reacción de conciencia y de lucha. Parece que dan por hecho que tenemos que estar dormidos, agachados, frente a todo lo que pasa en este país. Tenemos desaparecidos, tenemos migrantes, tenemos masacres, tenemos indígenas muertos de hambre y perseguidos, despojados, y todavía nos habla de que este México realmente ha entrado a la modernidad con las reformas estructurales sumamente desastrosas. Encontramos aquí dos aspectos muy importantes de las supuestas reformas. Algo que afecta a todo el país por la traición, la vulneración de la Constitución, las mentiras, el engaño, las promesas fundadas totalmente en una expresión realmente de burla de todo el sistema de su representante Peña Nieto, la reforma, sobre todo la reforma energética. Algo que, si realmente creyéramos, el paraíso de una región oeste que va a ser perforada, destruyendo los ecosistemas, engañándonos también de que nos vamos a alejar de la pobreza, de que Coahuila será un segmento de un primer mundo próspero, abundante, con la explotación del gas shale. Presento al gran amigo Jaime Cárdenas, gran amigo, compañero de luchas, todo aquello que le hemos pedido muchas veces: desaparecidos, migrantes, indígenas, en procesos electorales. Siempre está dispuesto a asesorar nuestras luchas. Jaime Cárdenas es de aquí, del oasis de Parras, Coahuila, de manera que lo recordamos con mucho cariño. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Una gran personalidad con muchas obras. Fue diputado federal, justo, honesto, siempre representativo, porque me consta cuando nos platicaba él de los pocos que asisten a su distrito a darle cuentas a quienes son parte de su responsabilidad. No hay que contar más cosas. Muchísimas gracias a todas las organizaciones, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. De aquí, de esta conferencia, haremos un debate para ver en qué forma podemos integrar un proceso de organización ciudadana, de lucha social, porque no se trata de que oigamos y nos vamos, sino simplemente, ¿y qué vamos a hacer frente a todo esto? Le damos un aplauso a Jaime. Estoy muy contento y muy agradecido por esta invitación que pues me hacen muchos de ustedes, empezando por nuestro amigo el padre Pedro Pantoja, para estar en esto que podría ser el Frente Ciudadano que se piensa constituir contra la reforma energética. Entonces me siento complacido de estar, de ser testigo del posible nacimiento de un Frente Ciudadano que va a establecer vías de lucha en contra de las reformas estructurales, principalmente de la reforma energética. Cuando me invitaron, cuando me invitó el padre Pedro, cuando me invitó Nelly Herrera, Rodolfo y varios amigos más,
que me dijeron que viniera aquí a Saltillo, pues yo les preguntaba, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que decir? Porque bueno, se puede dar una conferencia muy académica, algo de eso trataré, no sé si muy académica, pero expondré pues el contenido de la reforma energética, las posibles consecuencias de la reforma. Pero muchos de ustedes, de los que me invitaron, me insistieron, no, Jaime, me decía, no se trata de que usted esté en una conferencia como en la universidad, sino que pues tengamos ideas de lo que vamos a hacer, qué hacer frente a este tipo de reformas, cómo organizarnos, qué vías de lucha, con qué vías de lucha contamos. Entonces, bueno, voy a tratar de referirme, la verdad, en lo segundo no soy muy mucho, ¿no?, en formas de organización de lucha social, pero creo que es importante reflexionar sobre esas vías de lucha social, jurídica, tanto nacionales como internacionales. Y yo creo que la propia realidad, como lo comentaré, cuando la reforma energética vaya tratando de aplicarse, la propia realidad de la aplicabilidad de la reforma producirá esas vías de lucha. Y voy a explicar por qué. Lo primero, ¿qué es la reforma energética? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y cómo era antes? Antes, desde el punto de vista de las normas, ¿cómo era antes el panorama energético del país? Ustedes saben que la reforma energética consiste en el cambio de 3 artículos de la Constitución, ni siquiera de la totalidad de los artículos, sino de algunos párrafos del artículo 25, un párrafo del artículo 25, 2 o 3 párrafos del artículo 27, y unos párrafos también, 2 párrafos, del artículo 28 de la Constitución. Es una reforma que tiene de una manera desacostumbrada una gran cantidad de artículos transitorios. Son más los artículos transitorios, son 21, que los artículos reformados del texto constitucional. Hace unos días participé en la Ciudad de México en algo que un grupo de académicos, de miembros de la sociedad civil, llamó el Congreso Popular, y fue muy interesante lo que ahí hicimos, muy testimonial, pero además muy bonito, porque se trató de presentar una iniciativa para derogar los 3 artículos de la Constitución reformados. Y pues votamos, éramos alrededor de 4,000 personas, pero lo que me llamó la atención más, era muy seria, era una iniciativa, ¿no?, con toda la formalidad jurídica, parlamentaria, pero en los transitorios decía: esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Artículo segundo transitorio, no tenemos tanta imaginación, por eso nada más contiene 2 artículos transitorios. La reforma energética aprobada, lo más interesante, no está en los 3 artículos reformados. Lo más interesante de la reforma energética está en los 21 artículos transitorios que la contienen. Entonces voy a referirme a todo ello, contárselas brevemente. El artículo 25 de la Constitución se modifica en el párrafo 4 y es para cambiar la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta antes de la reforma, ambos organismos se entendían legalmente como organismos públicos descentralizados. Esta reforma los denomina empresas productivas del Estado. En el derecho mexicano no existe esta figura, o no existía la figura de empresas productivas del Estado. La exposición de motivos, sobre todo la del PAN, explica lo que intenta hacer una empresa productiva del Estado. Va a tener carácter público, pero va a tener características de una empresa privada. Es decir, por ejemplo, las reglas de adquisiciones para adquirir o de licitaciones no serán semejantes a las del resto de la administración pública. No tendrán que licitar, por ejemplo, como un organismo público. No, para endeudarse no tendrán que pedirle permiso a la Secretaría de Hacienda, o la deuda no tiene por qué estar autorizada por el Congreso de la Unión o por la Cámara de Diputados. Los funcionarios de esas empresas productivas del Estado no estarán sujetos al régimen de responsabilidades de cualquier servidor público del país. Tendrán un régimen específico, especial, privilegiado, extraordinario para las adquisiciones, para la deuda, para las responsabilidades y para otros fines de esas empresas.
Entonces, es algo muy extraño, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Puede ser un Frankenstein, hay que verlo, cómo queda la ley secundaria, aún no sabemos, pero hagan de cuenta que se conserva el carácter público de Pemex y CFE, pero con una naturaleza totalmente privada, con reglas especiales para cumplir los fines de estas dos instituciones. ¿Para qué lo hicieron? La pregunta es: ¿para qué empresa productiva del Estado? ¿Por qué no dejar a Pemex y a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, como organismos públicos descentralizados? Pues lo hicieron para que, como dice ambas iniciativas, la de Peña Nieto como la del PAN, pues para que Pemex y CFE estén en igualdad de circunstancias con las empresas privadas, para que haya competencia, para que puedan competir y Pemex no